¿Qué tal? Buen día, chicos. Bienvenidos a esta mini sesión. Van a ser solamente unos minutos en los que vamos a poder hablar respecto al tema de máximos y mínimos. Espero, bueno, vamos a hablar sobre la versión sencilla de lo que es el concepto de máximos y mínimos, y con posterioridad, o bueno, más bien la próxima sesión, vamos a abordar lo que son máximos y mínimos de funciones de varias variables. Por lo pronto va a ser de funciones de una variable, y la siguiente sesión, bueno, vamos a complicarlo un poquito más. Por lo pronto, estén atentos, dado que después de concluir esta sesión vamos a dejar un ejercicio de tarea para que lo puedan subir a Envía. Son ejercicios muy prácticos, entonces comencemos. Bueno, suponiendo que tenemos una función cuyo dominio está contenido o es un subconjunto de R, y que además esta función es continua, habíamos visto que si f es diferenciable, si la función es diferenciable en x sub 0, este x sub 0 es cualquier punto que se encuentre a lo largo de la función, ¿no? Si esta función es diferenciable en ese punto, vamos a ponerle aquí, existente en el dominio de la función, entonces si la función es evaluada en x sub 0 y este resultado es igual a 0, entonces en este x sub 0, f de x, nos va a indicar, como habíamos visto la sesión pasada, que tiene un punto crítico, ¿no? En consecuencia, bueno, pues va a ser sospechoso pues de hacer que f de x, o de la función evaluada en x, pues alcance un máximo, un mínimo o un punto silla, o un punto de inflexión, ¿sale? Aquí tenemos, bueno, algunas gráficas donde se nos indica justamente la representación gráfica de estos puntos, donde pues evidentemente estas curvas representan a nuestra función. Y el punto x sub 0 en el que se está evaluando la función, o en este caso la primera derivada de la función, es igual a 0, ¿sale? Entonces, si la función, primera derivada de la función evaluada en x sub 0 es igual a 0, implica que hay un punto máximo, implica que hay o un punto mínimo, o va a implicar que hay un punto silla, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí con una representación. Bueno, vamos a ponerla de otro color. Un rojo. Entonces, formalmente o matemáticamente, si evaluamos la primera derivada en ese x sub 0 y el resultado nos da la pendiente de la tangente igual a 0, pues entonces va a implicar esta cuestión de la existencia de este punto máximo, la existencia de un punto mínimo, o la existencia de un punto silla, o de un punto
de inflexión. ¿Ok? Entonces, vamos a formalizarlo. Sí, más que formalizarlo es como estar siendo un tanto repetitivos en esta reflexión, ¿verdad? Si la función, si la primera derivada de la función es evaluada en x sub 0 y el resultado es 0, entonces en x sub 0, f de x tiene un punto crítico y en consecuencia es sospechoso de hacer que la función alcance un máximo o un mínimo en x sub 0. Ok, entonces esto sucede si la función, es decir, si f de x es diferenciable en x sub 0, ¿sale? Vamos a anotarlo. Sucede si f de x, si la función es diferenciable en x sub 0. Ahora, en conclusión, para que la función cuyo dominio está contenido vamos a ponerlo aquí, para esa función cuyo dominio es un subconjunto en R y que además es diferenciable y es continua en todo su dominio, si este x sub 0 existente en el dominio de la función, perdón, si este x sub 0 existe en el dominio de la función y además la función evaluada, la primera derivada de la función evaluada en ese x sub 0 es igual a 0, entonces puede suceder lo siguiente. Puede suceder lo siguiente. Puede suceder que en x igual a x sub 0, f de x alcance un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. ¿Sale? Este punto de inflexión básicamente es un cambio de convexidad a concavidad, ¿verdad? Convexidad o concavidad o viceversa, ¿sale? En este primer caso, bueno, tenemos una concavidad. Aquí, una concavidad. Y luego, una convexidad. ¿Vemos? Pero puede ser
puede ser viceversa, ¿no? Primero una concavidad, primero una convexidad y luego una concavidad. Algo así, ¿no? En fin. Que tenemos este primer indicio respecto a la definición de lo que podemos entender como puntos máximos y puntos mínimos, o cómo podemos saber que existen, ¿no? El problema a resolver es, bueno, vamos a hacer un ejercicio para que podamos resolver y entender un poco más cómo podemos no solamente saber que existen puntos críticos y que pueden ser un máximo o un mínimo, sino además de eso, determinar que realmente lo son, ¿no? De forma precisa, determinar que son un máximo o que son un mínimo. Y esto solamente lo vamos a encontrar a partir del uso de las segundas derivadas, ¿sale? Voy a cambiar la diapositiva. Entonces, el problema, dijimos, vamos a anotarlo aquí. El problema a resolver es si la primera derivada de la función evaluada en x sub 0 ¿cómo saber si f de x es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión? ¿Sale? Respuesta. A partir del uso de las segundas derivadas, es lo que nos va a dar respuesta a esta interrogante. Es decir, 1. Si la segunda derivada evaluada en ese x sub 0 es menor a 0, esto nos va a indicar que se está alcanzando, a partir de la función, un máximo. Un máximo en ese punto en específico. X sub 0. Las coordenadas de este máximo, pues justamente van a ser el punto en el que está evaluada la función, que es x sub 0, y la función evaluada en ese x sub 0. ¿Sale? Ahora, la función va a alcanzar un máximo. Vamos a concretar esta expresión de forma matemática. Vamos a poner aquí. Por lo tanto, la función alcanza un máximo cuando un punto X que existe en R
es evaluado en la primera derivada de la función y este es igual a 0, y además, si ese punto es evaluado en la segunda derivada de la función y el resultado es menor a 0. ¿Sale? Entonces, para poder saber o para poder entender que hay ahora un punto mínimo, nuevamente vamos a utilizar esta misma reflexión, ¿no? Donde si la función derivada o la segunda derivada de la función es evaluada en ese punto x sub 0 y el resultado es mayor a 0, entonces la función va a alcanzar un mínimo y las coordenadas van a ser las siguientes. Alcanza un mínimo. Un mínimo en x sub 0. Y las coordenadas justamente son x sub 0, coma, la función evaluada en x sub 0. Es decir, x, y. ¿Sale? Por lo tanto, la función alcanzará un mínimo como sigue. Si hay un punto, si consideramos un punto X existente en R y la primera derivada de la función es evaluada en ese punto y el resultado es 0, nos va a indicar que hay un punto crítico. Pero si además ese punto es evaluado en la función, en la segunda derivada de la función y el resultado es mayor a 0, eso nos va a indicar que hay un punto mínimo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde primero vamos a determinar justamente o a buscar los puntos críticos y a determinar si son máximos o si son mínimos, ¿sale? Y además, bueno, pues graficar esta función para poder realizar las observaciones correspondientes. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ejercicio. Bueno, la justificación de las respuestas anteriores justamente son a través del teorema de Taylor, de segundo orden, ¿sale? Pero bueno, ya esa sería una cuestión adicional. Por lo pronto lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar con el ejercicio. El ejercicio pues va a ser justamente determinar los máximos y mínimos . Determinar los máximos y mínimos de la siguiente función. La siguiente función es f de x igual a x cúbica
menos 12x cuadrada más 45x. Lo hago un poquito más pequeño. Más 45x menos 30. Ok, entonces, primero vamos a buscar los puntos críticos. ¿Y cómo seguimos ese proceso? Bueno, pues habíamos indicado la sesión pasada que lo vamos a obtener derivando la función, ¿verdad? Y despejando x de dicho resultado. Vamos a derivar. La primera derivada de esta función sería 3x cuadrada menos 24x más 45, ¿cierto? Vamos a hacer la segunda derivada de una vez. La segunda derivada de la función sería 2 por 3, 6x menos 24, ¿cierto? Vamos a despejar x de esta función. Tenemos una función cuadrática en la cual, bueno, pues para poder resolverlo sabemos que es posible aplicar una fórmula, ¿no? La famosa chicharronera. ¿Cuál es nuestra fórmula? Bueno, pues es x. Vamos a ponerle en rojo. X es igual a b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a, ¿cierto? Entonces, para poder despejar x de la ecuación 1, vamos a ponerle, y esta es la ecuación 2. Vamos a utilizar esta fórmula. Ahí está. Comencemos. Sería entonces x es igual a, bueno, aquí sabemos que a es igual a 3, b es igual a 24 y c es 45, ¿cierto? Ahí está. Entonces, sustituyendo estos valores en la fórmula, tenemos 24. Ay, no puede ser. Se me borró aquí una. Ya está. X es igual a 24 más menos raíz cuadrada de 24 al cuadrado menos 4 a c entre 2a. ¿Ok? Entonces, continuamos resolviendo esta operación. Tendríamos 24 más menos 24 al cuadrado son 576. Vayan verificando los resultados en sus libretas. Menos 4 por 45 por 3 nos da un resultado de 540.
Y todo esto, 2 por 3, entre 6. ¿Sale? Aquí tendríamos, bueno, ya ajustando estas cantidades, tendríamos 24 más menos raíz cuadrada de 36, ¿cierto? Entre 6. Entre 6. Y, bueno, más, vamos a quitarle aquí. X es igual a 24 más la raíz cuadrada de 36 y X igual a 24 menos la raíz cuadrada de 36 entre 6. Esto nos va a dar como resultado un primer punto crítico que sería 5 y el otro 3. Por favor, verifiquen estos resultados y cualquier duda o solicitud de información, por favor, háganmelo saber durante la sesión. Ahí está. ¿Sale? Entonces tenemos ahí 2 puntos críticos. Ya que encontramos estos 2 puntos críticos, lo siguiente es saber si corresponden a un máximo o a un mínimo, ¿cierto? ¿Y qué dice la definición? Pues justamente que tenemos que evaluar ese punto crítico, ¿verdad? En la segunda derivada de la función y dependiendo si es mayor o menor a 0, si es positivo o es negativo, ese valor nos va a indicar si es un máximo o es un mínimo. Entonces, ya teníamos aquí nuestra segunda derivada, ¿verdad? Es la segunda derivada de x es igual a 6x menos 24. ¿Sale? Es la ecuación número 2 que tenemos ahí arriba. Lo que vamos a hacer es sustituir estos valores. Vamos a sustituir para x igual a 5. Vamos a ver qué es lo que nos sale. F de la función evaluada, la segunda derivada de la función evaluada en el punto 5 sería 6 por 5 menos 24. Nos da un valor de 6. Este valor es ¿qué? Mayor a 0, ¿verdad? Es positivo. Positivo. Entonces, en x igual a 5, en x igual a 5, la función es mínima. ¿Ok? Ahora, las coordenadas del mínimo, ¿cuáles serían? Pues justamente 5, que es el valor de x. Vamos a reducir un poco aquí. Las coordenadas del mínimo son 5 y la función evaluada en 5. O sea, 5, ¿cómo encontramos este valor? Digo, 5 ya lo tenemos, ¿no? Que es el valor de x, pero
la función evaluada en 5, bueno, pues lo tenemos que encontrar. Lo único que tenemos que hacer es evaluar la función que ya teníamos, la original, ¿no? En 5. En el punto 5, con x igual a 5. Sería 5 al cubo menos 12. Estamos evaluando en esta, en esta que tenemos aquí arriba, en la original, que es lo que nos está solicitando la definición. Entonces, 12 por 5 al cuadrado más 45 por 5 menos 30, ¿cierto? Y esto nos da un valor de 20. Entonces, las coordenadas del mínimo son 5,20. ¿Ok? Ahora vamos a evaluar para el punto 3. Para x igual a 3. Ya hicimos este. Ahora vamos a evaluar para el punto número 3. Voy a cambiar de diapositiva. Veamos. Para 3. Para 3. Para x igual a 3, perdón. Evaluamos la función, evaluamos la derivada, la segunda derivada de la función, cuando x vale 3 o x es igual a 3. Y lo que tenemos es un valor negativo, ¿cierto? 6 por 3, 18. 18 menos 24, menos 6. Este es un valor menor a 0. O sea, es negativo. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que en x igual a 3, nuestra función es máxima. Y las coordenadas de este máximo son el valor de x, que es 3, la función original evaluada en 3. Esto nos daría como resultado 3, bueno, ¿qué vamos a hacer para encontrar este valor de la función evaluada en 3? Bueno, pues vamos a sustituir x igual a 3 en la función original. ¿Cuál era nuestra función original? Era x cúbica menos 12 cuadrada más 45x menos 30. Entonces tenemos que vamos a sustituir 3 al cuadrado menos 12x más 45 45x cuadrada menos 45 menos 30 igual a 24. ¿Sale? Entonces el valor de nuestra y es 24. Y esas son las coordenadas de este máximo. ¿Ok? Vamos a verlo gráficamente. Si nosotros vamos a utilizar esta herramienta de GeoGebra. Bueno, hemos graficado aquí en GeoGebra la función del ejercicio, que es x cúbica menos 12x cuadrada más 45x menos 30. Los resultados que nos habían salido, pues eran justamente las coordenadas, ¿no? Del máximo y del mínimo. Vamos a recordar cuáles eran. Coordenadas del máximo son 3,
3,24. ¿Sale? Del máximo, 3,24 y del mínimo, 5,20. ¿Sale? Vamos a anotarlo aquí afuera. Dejar de compartir. Entonces, anotar las coordenadas del mínimo son 5,20. Y las coordenadas del máximo son 3,24, ¿cierto? Y miren, una vez que nosotros graficamos, ¿qué es lo que realmente nos encontramos? Digo, si grafican lo pueden encontrar, pero hacemos estas aplicaciones matemáticas para determinar con precisión, ¿verdad? ¿Cuáles son estos puntos máximos y mínimos? Y lo que obtenemos o las observaciones que podemos ver aquí es que justamente va a existir un punto de inflexión entre 3 y 5, ¿sale? En un punto X, hay un punto de inflexión entre 3 y 5, ¿sale? Aquí vemos justamente que el punto máximo es de 3,24 y el punto mínimo es de 5,20, ¿sale? Ahora, dijimos que hay un punto de inflexión. Vamos a ponerla aquí. Observaciones. Hay inflexión. Hay inflexión en X sub 0, que es elemento que está contenido en 3,5. Además, la función es cóncava. La función es cóncava. En las coordenadas de menos infinito. Ay, aquí no tengo ese. Te lo pongo menos infinito, coma. En menos infinito. En menos infinito, coma x sub 0. Es creciente. Espérenme. F de x es creciente. Y es decreciente. Vamos a ver cuáles son las coordenadas que nos van a indicar dónde es creciente, cóncava, etcétera. ¿Sale? Entonces, sabemos que el punto de inflexión x sub 0 prácticamente se encuentra entre A y B, ¿no? Que sería un punto por aquí. Ahí está.
¿no? Ese punto C sería un X sub 0. Un segundo, por favor. Ese sería nuestro X sub 0. Tenemos entonces un punto de inflexión que en X sub 0 que existe entre 3,5, ¿no? Y, bueno, entre 3 y 5. Nuestra función es cóncava en menos infinito. Ay, qué horror. Menos infinito. Coma. X sub 0. ¿Sale? Es cóncava. Y es creciente a partir de las coordenadas de menos infinito, 3, unión 5, infinito. ¿Sale? ¿Esto cómo lo podemos observar directamente en la gráfica? Bueno, vamos a resaltarlo aquí. Es cóncava de menos infinito hasta X sub 0, que es donde está el punto de inflexión. ¿Sale? Y es creciente en menos infinito, coma 3, ¿no? Que es hasta donde llega el punto de inflexión, que es hasta aquí, es creciente. Y además es creciente de X igual a 5 hasta el infinito, ¿sale? En esas dos coordenadas es creciente esta función. Es decreciente. ¿En qué puntos va a ser decreciente? En 3,5. En 3,5. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo aquí. Es decreciente en 3, de 3 hasta 5, ¿no? Si estamos hablando solamente del dominio de la función. Ok, espero que si hay dudas respecto a esto lo podamos platicar la siguiente sesión. Por lo pronto vamos a dejar tarea, vamos a dejar un ejercicio en el cual, bueno, ojalá que lo puedan subir antes del viernes a la plataforma de Envía. Y el ejercicio es el siguiente. Este sería el ejercicio para entregar en la siguiente sesión. F de X es igual a X cuarta menos 8X cuadrada más 3. Un gusto saludarlos, que tengan una excelente tarde.